Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa. Buen día a todas y todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, el día de hoy vamos a estar en otro espacio que hemos construido colectivamente llamado Hablemos de Educación y Marxismo. Este es un espacio, como lo decía, colectivo y de articulación latinoamericana, donde la revista Marxismo y Educación, el Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas y el Grupo de Estudios de Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias nos hemos unido en torno a temas de educación, la pedagogía, el marxismo y la educación popular. El día de hoy estaremos hablando sobre esto con el profesor Hernán Ubiña. Él es politólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. El profe ha participado en diversas iniciativas de educación popular y ha coordinado talleres de formación a movimientos sociales, sindicatos de base en Argentina y en América Latina y el Caribe. Entonces, pues bueno, me gustaría que el profe Hernán Ubiña nos diera como un saludo antes de empezar. Hola Laura, hola Harold, bueno, hola a todos y un gusto estar con ustedes pudiendo conversar a propósito de Rosa como militante, como revolucionaria y como educadora y formadora popular. Muchas gracias, profe. Bueno, como lo decía el profe, pues vamos a estar hablando de Rosa Luxemburgo. El profe ha trabajado juiciosamente en torno a los planteamientos de Rosa como militante y sus apuestas políticas desde la pedagogía. Entonces, hoy vamos a estar hablando en torno a un texto que el profe Hernán Ubiña ha recopilado, ha escrito, que se llama Rosa Luxemburgo y la reivindicación de la política. Concretamente, sobre el capítulo de formación política y la disputa cultural para la emancipación. Bueno, en esta sesión del día de hoy vamos a hablar en torno a 4 preguntas. Estas 4 preguntas pues van a estar enmarcadas en lo que el profe plantea en su texto, pero además también nos va a dar la oportunidad de hablar de experiencias concretas, tanto en Argentina como en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Listo, entonces, bueno, profe, una de las primeras preguntas en torno al texto que nos suscitaron, la primera de estas es, ¿cómo deben organizarse y a qué deben apostarle hoy en Latinoamérica los sistemas de educación en los diferentes procesos organizativos, tanto en las universidades populares, en los movimientos sociales, teniendo en cuenta las propuestas y los debates que Rosa realizó en su texto, La escuela sindical y escuela partidaria y otros escritos que tú referencias en este texto? Esa es una de las primeras preguntas, profe. Bien, fundamental reconocer a Rosa Luxemburgo también como una educadora popular. Siempre decimos que Rosa sufrió, padeció desde su corporalidad misma múltiples opresiones, la reivindicamos obviamente como una revolucionaria marxista, pero al mismo tiempo como una mujer, como polaca y judía, como migrante y también como educadora, ¿no? Y en un contexto, imagínense, de principios del siglo XX, donde casi en su totalidad los ámbitos de participación, de educación y de formación eran habitados de manera exclusiva por varones, que una mujer revolucionaria
con una perspectiva indisciplinada y con un horizonte emancipatorio como el de Rosa, lograr participar activamente, involucrarse en espacios formativos no le fue nada fácil, ¿no? Por empezar, su propia formación en la universidad, ¿no? Ella tuvo que asistir a una de las pocas universidades en Europa que sí permitían que mujeres estudiaran, ¿no? Y más allá de este tránsito por la universidad, hay que decir que en buena medida a lo largo de su vida, Rosa construye, apuntala, propicia espacios de autoeducación de la propia clase trabajadora y diríamos de los sectores populares en un sentido más amplio e integral. Y sobre todo con su arribo a Alemania, especialmente a Berlín, ella va a integrarse, va a ser la única mujer que es profesora, diríamos educadora popular en un espacio neurálgico, por lo general poco explorado, poco conocido dentro de su biografía, pero a mi modo de ver fundamental para entender lo que era la praxis cotidiana de Rosa, su lucha por la construcción de una conciencia emancipatoria de la propia clase trabajadora como protagonista de ese cambio radical e integral por el que ella abogaba, ¿no? Y cómo pensar su legado de manera activa, cómo resignificarlo, cómo traducirlo a Latinoamérica, a Via Yala en estos tiempos. Y hay algo interesante y es que Rosa supo plasmar en algunos escritos, lamentablemente menos conocidos dentro de su obra, si pensamos su obra no solo como aquellos materiales elaborados y publicados por Rosa, sino también a partir de sus iniciativas pedagógico-políticas. Y una de ellas es la Escuela de Formación Política, la Escuela del Partido, en el que militaba Rosa, el partido, digamos, socialdemócrata alemán, el ala más de izquierda dentro de ese partido, que va a construir una escuela de autoformación integrada por los propios militantes del partido y habitada por buena parte del activismo, de referentes y referentas de la clase trabajadora alemana, y era la única mujer dentro de ese ámbito. Ella nos ha dejado algunas cartas, ciertos escritos, como el que mencionaba Laura, que son fundamentales porque allí ella plantea algunas pistas, una hoja de ruta de lo que debería ser una escuela revolucionaria, ¿no? Una escuela que construya una cultura propia de carácter emancipatorio, que abogue por la autoformación como sujeto transformador, pero al mismo tiempo crítico y autocrítico, si pensamos en el proletariado en aquel entonces, o diríamos las clases subalternas, en un sentido más amplio y plural, en el caso de América Latina. Bueno, algunas claves que de alguna manera son contemporáneas, mantienen vigencia más allá del contexto en el cual fueron formuladas por Rosa. Sobre todo polemizando con lo que en aquel entonces eran escuelas sindicales, las escuelas construidas por los sindicatos, diríamos, amarillistas, más reformistas, con la referencia, por ejemplo, de un Bernstein en aquel entonces, que tenían por propósito más bien mellar o limar ese carácter más disruptivo, revolucionario de la clase trabajadora, pensar casi de manera exclusiva la lucha por reformas puntuales e inmediatas, desatendiendo el horizonte de ruptura revolucionario, es decir, desligando reforma de revolución, ¿no? Y Rosa, por el contrario, va a sugerir que este tipo de escuelas, diríamos, estos espacios de formación política, de organizaciones revolucionarias, por un lado, deben pensarse tanto en forma como en contenido, abogando por la construcción de un pensamiento autónomo y sistemático de los participantes. Y una primera discusión que creo que es sumamente actual es cómo construir una pedagogía indisciplinada, ¿no? Indisciplinada en un doble sentido. Una pedagogía, una dinámica formativa que fomente la rebeldía, que rompa con lo que también Antonio Gramsci supo denominar el conformismo mecánico, ¿no? Esta hegemonía
este sentido común dominante que nos sume en la inevitabilidad, en la desesperanza. Bueno, por el contrario, cultivar la disconformidad, el carácter insumiso, insurgente, indisciplinado para Rosa era fundamental. Y ahí un eje clave que ella sugiere es la desnaturalización. Es decir, el núcleo fundamental de sus clases, tanto en contenido como en la forma misma, ya que para ella las formas también forman, era propiciar el diálogo, el intercambio, el debate colectivo y diríamos una pedagogía de la pregunta, ¿no? Ahí hay testimonios de quienes participaron de las clases de Rosa diciendo que la pregunta y la investigación eran pivotes fundamentales de sus clases y de las asignaturas, de las materias que ella coordinaba. Propiciar espacios, dice Rosa por allí, donde sea posible el debate colectivo y el intercambio vivo de ideas. Ese es un primer eje. Ahora, no se puede garantizar esto en ámbitos de hacinamiento, en ámbitos donde hay una gran cantidad de participantes que obtura el diálogo, el intercambio, la participación activa de cada uno. Por eso una cuestión que a veces perdemos de vista, pero que en Rosa era fundamental, era pensar en un número limitado de participantes, más allá de que luego pudiese replicarse esa dinámica en otros espacios territoriales, en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la escuela sindical tenía un criterio de masividad porque por lo general la dinámica era monológica. Era una gran conferencia donde lo que se obturaba era la capacidad de conversar. Y para Rosa, un eje clave que también va a estar presente en aquel entonces, casi de manera contemporánea, en José Carlos Mariátegui, era que más que conferenciar, de lo que se trataba era de conversar. Hoy diríamos de un diálogo de saberes que también involucra un diálogo de haceres y de sentires. Entonces, ese intercambio que ella lo llama intercambio vivo de ideas, solo puede garantizarse en la medida en que haya un número limitado, ella llega a decir un máximo de 30, 35 personas en el espacio, y este es un precepto estrictamente pedagógico que remite a que mayor cantidad de gente en un espacio formativo impide una interacción activa, impide un diálogo más, si se quiere, personalizado, pero al mismo tiempo colectivo, y obtura una comunidad de pensamiento que pueda construirse a nivel cotidiano en el espacio, que puede ser un aula, pero que también pueden ser otros ámbitos, como vamos a ver, y se han replicado en América Latina. Un eje adicional que me parece enormemente actual para los espacios de autoformación política de las organizaciones y movimientos de izquierda, populares, revolucionarios, es que para Rosa había que combatir de manera permanente el mecanicismo. No se trataba tanto de transmitir ideas o conceptos en forma mecánica, sino de ayudar a pensar con cabeza propia. Fomentar, ella dice de manera textual, el pensamiento autónomo y sistemático. No tanto qué pensar, sino que deben pensar con cabeza propia, de manera autónoma y sobre todo rompiendo con lo que es una tendencia, obviamente, en la educación burguesa, pero también en ciertos espacios formativos de las izquierdas, que es la fragmentación, el pensar en compartimentos estancos disociados entre sí. Entonces, un eje clave de la escuela luxemburguista, que creo que es recreado hoy en muchos ámbitos formativos latinoamericanos, es el punto de vista de la totalidad. Lo que Lukács supo definir como el eje vertebrador del marxismo, que es el punto de vista o la mirada integral que evita caer en lógicas disciplinarias, en compartimentos estancos que dividen a la realidad, que la fragmentan y que esto trae aparejado también una fragmentación de los propios sujetos y sujetas de lucha. Entonces, por el contrario, recomponer un punto de vista integral, una mirada o una perspectiva de totalidad que entienda a la sociedad como un todo articulado y dialéctico en permanente movimiento y dinamismo es fundamental para Rosa y creo que es otro eje
para traer al presente al momento de pensar en sistemas educativos de los propios movimientos sociales y de las organizaciones. Por eso ella, además, postulaba la necesidad de que en este tipo de ámbitos, a nivel cotidiano, no se dictasen más de 2 materias, por ejemplo, o 3 por día. La escuela sindical dictaba 5 o 6 materias y eso también dificultaba la capacidad de comprensión, la posibilidad de que retornasen esos trabajadores y trabajadoras a sus casas y pudiesen a posteriori reflexionar sobre lo visto en la escuela, analizarlo, leer en detalle determinados materiales para complementar lo trabajado en el espacio, ¿no?, propiamente de la escuela, ¿no? Y esto tenía que ver con, digamos, poder valorar o ponderar específicamente, diríamos, lo que luego Freire va a denominar el tempo pedagógico. Es decir, construir una temporalidad propia, específica, colectiva, de interacción, de enseñanza-aprendizaje, de producción y de reflexión crítica y autocrítica en la propia escuela. Yo diría que si algo tuvo de interesante la experiencia formativa en la que participó Rosa Luxemburgo es que intentaba que cada participante pueda construirse como un sujeto crítico y autocrítico con capacidad de pensamiento, pero también de acción crítico transformadora en la propia realidad. Y desde ese punto de vista, las experiencias latinoamericanas nos plantean también un desafío similar, ¿no? Cómo pensar, cómo construir integralmente un proyecto pedagógico político formativo que no forme solo en términos de contenidos, sino que para Rosa es clave formar integralmente también desde la lucha, desde el ejercicio cotidiano de, por ejemplo, la democratización de saberes, la toma de decisiones. Entonces, me parece que ese es otro elemento clave. Y por eso, por ejemplo, algo que nos puede parecer curioso, anecdótico, Rosa prefería que no se tomase nota en el momento mismo de la exposición por parte de ella, para poder prestar más atención, para poder, digamos, escuchar, pero al mismo tiempo intervenir activamente en ese diálogo que se estaba construyendo, insisto, desde la desnaturalización, para dar cuenta del carácter transitorio de aquella trama de relaciones sociales y de relaciones de poder en las que muchas veces estamos inmersos e inmersas, ¿no? Entonces diría, una escuela de formación integral, no solo en clave de contenidos críticos, sino también de abogar por un pensamiento crítico transformador que pueda intervenir de manera activa en la realidad y sobre todo que propicie la organización popular, que ese es otro elemento clave en Rosa, ¿no? La escuela de formación era un anticuerpo contra la atomización, contra la dificultad de construir espacios colectivos para la lucha y sobre todo para romper con esa condición subalterna, sumisa, de obediencia que propiciaba muchas veces las instituciones estatales y la lógica, digamos, de explotación cotidiana en las fábricas o en otros ámbitos de reproducción. Y por lo tanto, Rosa también intentaba pensar esa escuela desde una perspectiva a la vez internacionalista. Y ese sería como el último punto a destacar. Su escuela debía propiciar un punto de vista que trascendiera las fronteras estatal nacionales. Por eso le interesaba, por ejemplo, construir un módulo de la historia de la clase trabajadora desde un punto de vista internacional y no meramente nacional. Y me parece que en el contexto que vivimos en Latinoamérica, poder construir una historia común de los pueblos de Abya Yala, una mirada y una identidad latinoamericanista, pero también internacional en un plano de la lucha de la clase trabajadora y de los pueblos del sur global, hoy tiene una enorme vigencia. Muchas gracias, profe Hernán. Gracias por darnos estos elementos y un poco de ideas de cómo deben estar organizados los sistemas de educación, tanto
las y los responsables de educación de nuestros partidos, pero también de los movimientos sociales y aquellas organizaciones que ven en la educación la praxis para la liberación. Muchas gracias, profe. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Esta pregunta va a ir un poco, digamos, enlazada con lo que acabas de mencionar, de cómo recoger a las personas que en ese momento hacían parte del movimiento, digamos, del movimiento obrero, del movimiento de masas. Ahora hablamos de las personas que participaron en levantamientos populares en América Latina, y es que Rosa plantea unos principios políticos y epistemológicos de esa escuela política viva. Y bueno, quisiera que de pronto no, esta fuera la oportunidad para que nos contaras sobre experiencias concretas de sistemas de educación desde abajo que orienten procesos de educación popular, cómo son sus métodos, sus metodologías, los campos de acción y cómo es el alcance en los movimientos sociales. No sé, que nos puedas contar un poco la experiencia en Argentina y también en perspectiva latinoamericana. Bien, mencionaste algo fundamental que son los procesos de revuelta que se han vivido en los últimos años en Latinoamérica, en particular en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Haití, en fin. Yo creo que ese es un elemento importante de por qué Rosa tiene enorme vigencia como educadora popular y como militante revolucionaria, ¿no? Porque un primer elemento clave en Rosa es asumir que muchas veces las organizaciones no son las que dinamizan las luchas, sino que surgen producto de esas luchas y de esas rebeliones que en ocasiones asumen contornos espontáneos. No porque el paro o la huelga general que se dinamizó en 2019 y luego en 2019 no haya tenido precedentes o dinámicas subterráneas de autoorganización, de creación de conciencia, de irradiación de dinámicas de resistencia y de lucha en Colombia, en Ecuador o en Chile, por mencionar estos tres casos emblemáticos, sino porque, va a decir Rosa, en muchas ocasiones la organización popular, la organización revolucionaria es un producto genuino, es una consecuencia de estos estallidos, de estas revueltas populares. Y también las revueltas tienen que poder pensarse como escuelas a cielo abierto, ¿no? Me parece que sin analizar la articulación entre espontaneidad y orientación, entre libertad y dirección. Es una dialéctica que es muy pedagógica, ¿no? que el propio Gramsci la enunció en esta clave. ¿No? Nunca hay espontaneidad pura. Espontaneidad pura equivaldría a mecanicidad pura. En todo caso, esas revueltas que pueden parecernos espontáneas tienen de manera subterránea antecedentes en donde las dinámicas pedagógicas, formativas, los procesos de autoconciencia, los aprendizajes en el marco de luchas concretas y situadas, son semillas que luego de una siembra, luego de un regar cotidiano, quizás no tan visible, pueden germinar, pueden fructificar, pueden salir a la luz, y en ese sentido creo que es importante retomar también una perspectiva en Rosa de poder contar con anteojeras volcánicas, ¿no? Así como los volcanes muchas veces nos parecen apagados, pero sabemos que por dentro están en permanente ebullición, Rosa utiliza a veces metáforas acuáticas para entender que puede haber en la superficie, en determinadas coyunturas revueltas, procesos de insubordinación popular, levantamientos como el del 2019, el del 2020, 2021, o yéndonos más atrás, dinámicas espontáneas como pudo haber sido el Bogotazo, el Caracazo, diferentes expresiones, el Cordobazo en Argentina, pero sin embargo lo importante es articular proceso y acontecimiento. No solo mirar al nivel de lo visible esa espontaneidad popular y esa rebelión que parece no tener orientación alguna, sino al mismo tiempo reconstruir, elaborar una genealogía para dar cuenta de esos mojones, de esas activaciones, muchas veces moleculares, que tienen a lo educativo, a lo formativo, a lo pedagógico político, a la disputa cultural, como un ámbito de ebullición, como un momento propicio para
romper con el conformismo, romper con el sentido de la inevitabilidad, construir disidencia, construir una subjetividad insumisa. Entonces, para Rosa, los procesos de lucha son procesos de aprendizaje. Las dinámicas de resistencia, de confrontación, de alguna manera generan autoconciencia tanto o más, va a decir ella, que folletos, que grandes libros a nivel teórico o político. Ese como primer punto a destacar. Esto no niega el rol de las y los educadores como intelectuales orgánicos de esa clase trabajadora en recomposición, de esos sectores y grupos subalternos en lucha. Muy por el contrario, los sitúa en un papel fundamental como educadores, no solo en la clave de ser especialistas. Gramsci va a criticar a las y los especialistas, por ejemplo, en una perspectiva similar a la de Rosa. Va a decir, son gente que cree saber casi todo, pero de casi nada. Tenemos que volver a lo que decía al comienzo, un punto de vista de la totalidad. Y en ese sentido, Rosa va a decir que la escuela viva es la lucha, la acción directa, la movilización callejera. No es una escuela en un sentido ensimismado dentro de cuatro paredes, como muchas veces en nuestro imaginario pensamos. No está hablando de la escuela en el sentido de los dispositivos escolares, la escuela en un sentido físico, donde ingresamos en algún momento como estudiantes a nivel primario, elemental o secundario, o incluso a la universidad. Nos está hablando de una escuela viva, de una escuela vital que debe romper los marcos institucionales y debe poder pensarse a nivel callejero, en plazas, en comunidades, en parroquias, en fin, en veredas, en un montón de ámbitos que también para Rosa son procesos formativos, son momentos de enseñanza, de aprendizaje, de producción de conocimiento situado y sobre todo, diríamos, de construcción de conceptos de lucha. Para Rosa, los conceptos no se elaboran ni forjan detrás de un escritorio, dentro de cuatro paredes, de manera meramente académica, sino que son conceptos y categorías de lucha en la medida en que es a partir de la dinámica de confrontación, de antagonismo, con un sistema que es de dominación múltiple, que nos oprime, que nos subyuga, que nos discrimina, que nos margina, que podemos ir construyendo conceptos y categorías para conocer la realidad y al mismo tiempo para intervenir en ella. Por eso Rosa es al mismo tiempo una intelectual orgánica, una educadora popular y diríamos una pedagoga de la praxis, porque piensa en una unidad indisoluble entre la reflexión y la acción, entre la ciencia, el marxismo como ciencia revolucionaria que nos permite comprender la realidad, pero al mismo tiempo intervenir activamente y de manera militante en ella. No concibe una ciencia contemplativa, no concibe un conocimiento meramente en una clave de explicación, entendimiento de la realidad en forma distante, sino que se propone construir un conocimiento para la lucha. Y por eso el principio epistemológico clave de Rosa es que la lucha es un principio fundamental para entender la propia realidad. La conflictividad es lo que configura a nuestras sociedades. Y desde ahí, desde ese punto de vista de la lucha, y no cualquier lucha, sino la lucha de las clases oprimidas, la lucha de las clases y de los grupos subalternos, explotados, sometidos, pero que al mismo tiempo tienen capacidad propia de pensar de manera autónoma, tienen capacidad de entender la realidad, conocer todas las verdades, incluso aquellas más incómodas, para poder desmontar este sistema de dominación y de explotación, ¿no? Y ahí, para pensar un poco las experiencias latinoamericanas, qué experiencias concretas retoman estas enseñanzas, este legado luxemburguista. Bueno, hay que decir que los sistemas educativos, los proyectos pedagógico-políticos, las escuelas, las universidades, las escuelas no solo de partido, que las ha habido y las hay, sino también de sindicatos, escuelas sindicales de formación política, escuelas de formación impulsadas por movimientos campesinos, por organizaciones indígenas,
por comunidades, en fin, por trabajadores y trabajadoras desocupadas, ¿no? Como puede ser el movimiento piquetero, son numerosas y existen desde hace muchísimo tiempo. Yo diría, previo, obviamente, a la existencia de Rosa Luxemburgo, pensemos que Rosa nace en 1871, es asesinada en 1919, pero previo a toda esa experiencia, en Abya Yala han existido infinidad de apuestas e iniciativas de autoeducación, ¿no? Yo diría, antes incluso de la conquista y del proceso de colonización, se han desplegado y se han construido experiencias de autoeducación, de educación comunitaria, de cosmovivencias basadas en una cultura oral. Bueno, ahí podemos hablar de las machi, en el caso del pueblo nación mapuche, de los amautas en la región andina, en fin, de los botanes, las botanes en Mesoamérica, como referencialidades de una praxis educativa o pedagógico-política integral en un contexto donde no había la lógica que tiende a primar con la imposición del sistema capitalista colonial moderno, de género, heterosis patriarcal, en fin, con todos esos aditamentos que hoy signan y estructuran a las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Yo creo que en el contexto contemporáneo de Rosa hay una experiencia a destacar entre las muchas posibles, que a mí me gusta pensarla contemporáneamente, en simultáneo a la construcción de la escuela de formación política por parte de Rosa y su participación activa, además, entre 1907 y 1914. Luego la encarcelan, ¿no? Justamente por su internacionalismo, por su oposición a la guerra. Y poquitos años después, diríamos, en el mismo momento en que Rosa es liberada de la cárcel en 1918 y se suma a la dinámica de construcción de una comuna en Berlín, de experiencias de autogobierno, de activación obrera y popular a nivel callejero, en la dinámica insurreccional que hace derribar a el imperio prusiano y que desencadena una insurrección que es reprimida cruentamente. En América Latina se están construyendo las universidades populares, que son una apuesta muy fuerte de articulación entre el movimiento estudiantil propio de la reforma universitaria y el movimiento obrero, incipiente pero pujante, las organizaciones campesinas, comunidades y referentes indígenas. Y ahí hay una experiencia muy interesante que es la de Perú, en la que participa el propio Mariátegui, retornando de Europa, ¿no? De esa Europa convulsionada que tiene a Rosa Luxemburgo como una de sus referentas más importantes. Las universidades populares, que en Cuba se llaman Universidades Populares José Martí, y allí participa Julio Antonio Mella, que en Perú se llaman Universidades Populares González Prada, donde Aya de la Torre o José Carlos Mariátegui tienen un papel fundamental, pero que se despliegan y se construyen en buena parte de América Latina y que son una experiencia simultánea, con muchos puntos de contacto con lo que es la escuela de formación en la que participa Rosa. Ahora, para no extendernos mucho, yo diría que en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se han construido, en particular a partir de lo que denominamos el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, el CINAL, que remite sobre todo a revueltas populares, a dinámicas insurreccionales, a levantamientos que se suceden a partir de 1989. Es decir, con el Caracazo en el 89, pero también con el levantamiento del Inti Raymi, el primer levantamiento indígena y popular en Ecuador, el alzamiento zapatista en el 94, la movilización y las caravanas desplegadas por el movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento piquetero y lo que va a ser la insurrección del 2001 en diciembre en Argentina, la guerra del agua y del gas en Bolivia, es decir, todo un conglomerado de levantamientos, de revueltas que van a configurar también un escenario propicio para construir espacios propios, autónomos, autogestionarios de las organizaciones y de los movimientos en lucha. Estoy pensando, por ejemplo, en la Escuela Florestan Fernández, que se empieza a
concebir en el año 2000, se construye en el 2005 en Brasil, y que es impulsada por el movimiento de trabajadores rurales sin tierra, y que al día de hoy se encuentra en pie. Es una experiencia emblemática de escuela de formación política, no en un sentido libresco y academicista, sino articulando trabajo intelectual y trabajo manual, rompiendo con el especialismo y la fragmentación, y sobre todo formando desde una pedagogía para la tierra, pero también desde una perspectiva política y militante, en donde lo que se propicia es la formación de un militante integral, de un militante revolucionario que pueda tener capacidad de intervención en la coyuntura, de análisis de una situación concreta, y también fungir de orientador, de constructor de procesos organizativos y de base, ¿no? Entonces me parece que ahí el marxismo como brújula tiene una centralidad enorme en la Florestan Fernández, pero también otras tradiciones emancipatorias, y sin duda el ideario de Rosa Luxemburgo está muy presente, es uno de los emblemas que reivindican y recuperan. Por una cuestión de tiempo, pensaría también en otras universidades indígenas, campesinas o populares, otros procesos de autoformación que se han desplegado en Abya Yala, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar en las universidades experimentales que se han construido en Venezuela, podemos pensar en las universidades interculturales también que se han desplegado, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Bajo el impulso y la orientación de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? Amauta Huasi es una universidad intercultural indígena que al día de hoy se encuentra en pie y que tiene una perspectiva y una currícula territorializada, abogando por la plurinacionalidad, por el plurilingüismo, pero también por cosmovivencias y saberes otros que muchas veces son subalternizados, ninguneados, considerados y producidos como no existentes por la propia academia y por las lógicas coloniales y hegemónicas que permean a las instituciones estatales. Entonces, desde los bordes, desde una perspectiva de los márgenes, pero dando disputa por una batalla de ideas cultural, pero al mismo tiempo profundamente política, se han construido este tipo de experiencias. En el caso de Argentina, hay múltiples iniciativas que van desde los bachilleratos populares para jóvenes y adultos, jardines comunitarios, hasta experiencias de universidades populares. La Universidad Campesina, por ejemplo, del Mocase, o de Vía Campesina, que ya lleva muchísimo tiempo funcionando, ¿no? Con una perspectiva interesante en clave de los saberes, la experiencia, los aprendizajes vinculados a la reterritorialización del movimiento campesino, el evitar el desarraigo, el luchar por la soberanía alimentaria, por la agroecología, pero al mismo tiempo pensar en una perspectiva y una cosmovisión que rompa muchas veces con el localismo y pueda entender las dinámicas de acumulación global, las luchas transfronterizas, el internacionalismo y la coordinación de las resistencias, es un eje fundamental. Agregaría otra experiencia que también es incipiente, pero muy interesante, en la que estoy participando, que son las universidades piqueteras, es decir, espacios de autoformación de las organizaciones piqueteras, más con un perfil autónomo, revolucionario, digamos, y que vienen construyéndose en diferentes provincias de Argentina con una perspectiva en donde el anticapitalismo, el antipatriarcado, la lucha, digamos, en contra del colonialismo, el racismo estructural, pero al mismo tiempo la revitalización de la memoria histórica de la clase trabajadora y sobre todo del movimiento piquetero es fundamental, ¿no? Y la recuperación de experiencias de lucha y de procesos revolucionarios del sur global y en particular de Latinoamérica, a partir de coordinaciones pedagógico-políticas integradas por compañeros que a su vez participan en estos espacios de lucha, en estos espacios, digamos, militantes o territoriales, y que buscan justamente algo que para Rosa era urgente y necesario, que era
la capacidad intelectual que pueda complementarse con el número, dice ella, el ser mayoritaria, la clase trabajadora, los sectores populares. El número no alcanza si no está articulado, dice ella, con un determinado saber, con una comprensión de por qué se lucha, de por qué necesitamos organizarnos en este contexto tan adverso como el que vivimos, ¿no? Entonces diría que todas estas experiencias, a la cual se les puede sumar muchas más, pensaría, por ejemplo, la Unitierra, la Universidad Comunal o de la comunalidad en Oaxaca y en Chiapas, en México, hacen parte de un conglomerado heterogéneo, variado, pero con ciertos rasgos comunes que dialogan con la perspectiva de Rosa Luxemburgo en la clave de qué tipo de escuela de formación política hay que construir para forjar un pensamiento crítico y autocrítico. Finalmente, una experiencia que además estamos construyendo con la Universidad Abierta de Recoleta y con la Fundación Rosa Luxemburgo es la Escuela Latinoamericana de Formación Política, que se llama así precisamente Rosa Luxemburgo, y que tiene una modalidad virtual y otra presencial, ¿no? Y que nos parece clave porque también allí tratamos de pensar en núcleos temáticos fundamentales que van desde el pensamiento crítico y los marxismos, concebidos en plural y desde una perspectiva latinoamericanista, a un diagnóstico de la crisis multidimensional que vivimos, que para Rosa remitía a una crisis civilizatoria y que requería, por lo tanto, pensar de manera más compleja los antagonismos, los factores que la habían desencadenado y sobre todo abogar por respuestas que en clave freiriana puedan ser inéditas y viables, ¿no? Así que diría, experiencias de autoformación, de escuelas, de universidades, de ámbitos pedagógicos son múltiples y sobre todo se han construido en particular en las últimas 2 décadas en Abya Yala y muchas de ellas han tenido y tienen a Rosa Luxemburgo como un pivote y una referencia clave porque precisamente Rosa es una revolucionaria que pensó desde los márgenes, pero también a partir de un contexto de guerra mundial, de guerra planetaria, de regímenes de guerra, en donde la barbarie no era una posibilidad remota, sino algo latente en su realidad cotidiana. Y hoy de nuevo nos topamos, ¿no?, sobre esta coyuntura tan compleja y contradictoria, con un contexto barbárico a nivel global que requiere azuzar, construir un herramental más complejo, diríamos una caja de herramientas que nos permita intervenir de manera creativa en la propia realidad. Y bienvenidos entonces todos estos procesos de autoformación que se han ido creando en Abya Yala, porque efectivamente para Rosa hay un trípode fundamental desde el que se estructura, digamos, los sujetos y sujetas de lucha, que es conciencia, lucha y organización. Muchas gracias, profe, por estos elementos que nos has dado el día de hoy. Creo que esto da para una discusión más amplia. Creo que cada cosita que mencionaste nos aporta mucho. Sin embargo, me gustaría cerrar con bueno, esta pregunta y esta respuesta con una parte del texto que tú resaltas. La voy a leer y es cuando Rosa menciona esta escuela viva de los acontecimientos. Entonces voy a leer. Si el elemento espontáneo desempeña un papel tan importante en las huelgas de masas en Rusia, no es porque el proletariado ruso sea insuficientemente educado, sino porque las revoluciones no se aprenden en la escuela. En este punto es insistente en la medida en que el proletariado, de acuerdo a su visión, tiene necesidad de un alto grado de educación política, de conciencia de clase y de organización. No puede aprender todo esto en los folletos o en los panfletos, sino que esta educación debe ser adquirida en la escuela política viva, en la lucha y por la lucha, en el curso de la revolución en marcha, dice Rosa en 1970, tal y como lo citas. Y ahí precisas también que el resultado más precioso de esta revolución es su peso intelectual, tal y como lo mencionabas
anteriormente, ¿sí? El peso intelectual, la formación, digamos, una de las ganancias más preciosas en la revolución es precisamente la formación intelectual de las personas que hacemos parte de estas, y creo que estos espacios nos van a dar cada vez más elementos. Bueno, profe, vamos a seguir con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a hablar sobre, bueno, detrás de cámaras nos mencionabas, o bueno, articulando este espacio nos soltaste como una joya muy importante para contextualizar en Colombia y pues a nivel Latinoamérica respecto al pensamiento de Rosa, y es a partir del texto sobre la constituyente, y es a partir de este texto de Rosa sobre la constituyente y el gobierno provisional, un texto recientemente traducido, cómo piensa Rosa la disputa política y pedagógica en los procesos constituyentes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia ahorita estamos pensándonos, incluso antes, procesos de educación constituyentes en las universidades, pero ahora más que nunca estamos a un paso de hacerlo realidad frente a la crisis de la ley de educación, pero también cómo se vive, digamos, la democracia universitaria y cómo históricamente hemos, digamos, traído a la memoria los procesos constituyentes o de reformas universitarias, y cómo la bandera, digamos, de la reforma de Córdoba como que nos ha motivado cada vez a trabajar sobre ello, pero pues creo que ahorita estamos como, este es el momento de hacerlo, entonces nos gustaría de pronto que pues, nos contaras un poco más sobre esto. Bueno, es fundamental este material. Curiosamente, este texto es el primer texto que Rosa escribe entre rejas, su primer escrito carcelario, después de la Revolución de 1905, ¿no? Y se llama Sobre la Constituyente y el Gobierno Provisional. Tiene una enorme vigencia porque lo tradujo, bueno, al castellano una compañera polaco-chilena, y precisamente lo difundimos en el contexto de la constituyente en Chile. Pero nos parece que mantiene vigencia para pensar en el debate que se ha instalado en Colombia, ¿no? El debate acerca de, bueno, en qué medida se puede abogar por un proceso constituyente que al mismo tiempo deje atrás todas las limitaciones estructurales propias de la Constitución, ¿no? De comienzo de los 90 en Colombia. Y yo diría, ¿en qué medida un proceso de paz integral con justicia social para la vida digna requiere de un proyecto integral constituyente? Creo que no es posible pensar en una transformación integral de la realidad colombiana, dejar atrás el contexto de guerra, de terrorismo estatal, diríamos de paramilitarismo, pero también de lo que en algún momento se denominaron las locomotoras del desarrollo, ¿no? Las lógicas extractivistas, de despojo sistemático en las diferentes regiones y en particular en el campo, necesitan de un proyecto constituyente. Y Rosa en este sentido brinda algunos elementos en este escrito, que además lo escribe luego de la Revolución de 1905, que me parece interesante también. En Rusia se desencadena una revolución donde uno de los ejes fundamentales es la huelga política de masas. Y si algo caracterizó al proceso de los últimos años en Colombia, sobre todo el del 19, el del 21, fueron huelgas políticas de masas. O sea, fueron huelgas que tuvieron un dinamismo, si ustedes quieren, en un sentido tradicional, pero sobre todo fueron paros activos, fueron paros donde las primeras líneas, la movilización callejera, desbordaron a las centrales sindicales, a los espacios de coordinación, ¿no? Donde el activismo estudiantil, juvenil, de las barriadas populares, de las barricadas, tuvieron un papel fundamental, ¿no? Y en ese punto me parece que hay una conexión en donde Rosa dice, no basta con la lucha callejera, la insubordinación popular, la dinámica de barricadas, que es fundamental, sino que también la revolución se trata de una labor propositiva. Tenemos que poder construir un proyecto integral de transformación del país. En su caso pensaba en Rusia, un gran territorio que involucraba a la propia Polonia. Y ahí hay algunos elementos que me parece que vale la pena rescatar en Rosa. Lo primero,
ella dice, la revolución no es solo rechazo e impugnación, no es solo beligerancia y movilización callejera, sino que también tiene que poder pensarse como en una clave constructiva. La revolución también es construir una nueva institucionalidad. Y ahí un proceso constituyente habilita, amplía el horizonte de visibilidad para poder fundar una nueva institucionalidad que deje atrás un régimen autoritario. El régimen en Rusia era un régimen profundamente autoritario y represivo. Creo que en Colombia todavía perdura, a nivel estatal, un régimen político de carácter autoritario, más allá del cambio gubernamental, que no es menor, ¿no? Es decir, las limitaciones incluso de un gobierno como el de Petro, limitaciones que podemos entender endógenas, podemos entender por la correlación de fuerzas más estructural, por las negativas y los obstáculos de los sectores más conservadores y de la derecha. No importa esa caracterización tanto. Lo que me interesa es resaltar lo que postula Rosa, que es la necesidad de pensar de manera bifacética un proceso revolucionario. No como un asalto abrupto y una captura del poder gubernamental, sino como algo más complejo, multidimensional y prolongado en el tiempo, que requiere aunar temporalidades. Es decir, temporalidades que muchas veces las pensamos en forma disociada, para Rosa pueden sincronizarse a partir de un proceso que abogue por lo que ella llama una asamblea constituyente que no desmovilice a las masas, sino que por el contrario oriente esa movilización en un sentido pedagógico político. Entonces, el primer punto, pensar y construir un proceso revolucionario que no solo sea rechazo de lo viejo que no termina de morir, sino que también sea autoafirmación y edificación de lo nuevo que están haciendo. Y eso requiere un programa, un proyecto, una discusión y una deliberación que tiene que producirse no solo en una asamblea constituyente, no solo a partir de la elegibilidad por sufragio directo y masivo. Ella piensa justamente en la elegibilidad, pero también la posibilidad de revocabilidad de esos asambleístas, pero no reduce el proceso constituyente al momento de la asamblea constituyente, sino que postula la necesidad de una labor pedagógica y formativa, diríamos una pedagogía de la agitación, de la propaganda, pero también del debate público de ideas en torno a qué proyecto de país se pretende construir. A eso agregaría otro elemento que también me parece interesante, que es una pedagogía del poder constituyente, que pueda forjar un sujeto constituyente, es decir, un sujeto que intervenga activamente y de manera organizada para esa labor de debate público y de construcción de una nueva normatividad jurídico-política. Y eso requiere, dice ella, que la presión desde abajo no mengüe. La presión popular, la movilización, la activación, la orientación del debate público, esta pedagogía de masas, como sugiere, tiene que articularse, tiene que complementarse con la dinámica del propio proceso de la Asamblea Constituyente. Y suma un elemento que creo que es fundamental y que muchas veces ha resultado incómodo para ciertas izquierdas, pero a mi modo de ver en Colombia es clave, que es la plurinacionalidad, que se puede enunciar de otra manera, ¿no? Pero que requiere asumir el carácter plural, plurilingüe, pero también el carácter pluridentitario de las comunidades afrocolombianas, por ejemplo, tanto en el Pacífico, especialmente, como en el Atlántico, de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pensemos no casualmente el Cauca como un territorio emblemático de resistencia en las últimas revueltas, pero, digamos, los diferentes territorios asolados por la guerra, por el terrorismo estatal y por el paramilitarismo, en donde esta dinámica plurinacional supone, como diría Falsborda, como en su momento lo concibió él, un reordenamiento territorial. Porque las fronteras estatal-nacionales de un Estado monolingüe, monocultural, centralista, que niega esa pluralidad de regiones, pero también de identidades, de lenguas, del vivir sabroso, por ejemplo, o de otras cosmovivencias tan importantes en Colombia, tienen que poder anudarse en un nuevo proyecto de país, ¿no? En un nuevo proyecto de país
que por lo tanto Rosa piensa de manera articulada, no como secesionismo. Ella, por ejemplo, está en contra de la separación de Polonia del resto del territorio ruso, pero sí piensa este proceso constituyente como un proceso en donde se dote de autonomía, de regímenes autonómicos, de posibilidades de autodeterminación territorial. Estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia de las zonas de reserva campesinas, las zonas o los territorios agroalimentarios, de propuestas que existen, de hecho, que en algunos casos incluso han sido reconocidas jurídicamente en Colombia y que creo que pueden emparentarse con lo que Rosa piensa como proyectos de autonomía territorial, incluso de autodeterminación territorial, sin secesionismo, sin separación, sino por el contrario, fortaleciendo una articulación de esas regiones desde una perspectiva integral y de un reordenamiento territorial que también tenga como horizonte un proyecto postcapitalista, ¿no? Para Rosa, y ahí hay algo fundamental, cómo este proceso constituyente puede dejar atrás no solo un régimen autoritario, un Estado verticalista, centralista, profundamente represor, sino cómo al mismo tiempo se pueden ir sentando las bases para construir una sociedad basada en la diversificación productiva, hoy diríamos con una transición, digamos, que pueda superar la lógica de las energías fósiles, ¿no? De la industria petrolera, de toda la dinámica de despojo, de saqueo de los bienes naturales, pensada en diálogo con el buen vivir, porque Rosa además fue una precursora de lo que hoy podríamos denominar el ecosocialismo, ¿no? Es decir, cómo construir el vivir sabroso, lo que en la región andina se llama summa causai, summa camania, o buen vivir, es decir, una constituyente que también problematice y amplíe los derechos de manera colectiva. Este es un elemento clave en el manuscrito de Rosa, ¿no? Que es muy interesante, que es que ella dice, no basta con pensar en derechos individuales. La lógica liberal burguesa, la democracia atomizada, basada exclusivamente en individuos, tiene que poder superarse desde una perspectiva donde se reconozcan derechos colectivos, derechos comunitarios. Y yo agregaría no solo derechos de pueblos, de comunidades, de organizaciones, sino también los derechos de la naturaleza. Rosa es una de las primeras que piensa la problemática ambiental y desde ese punto de vista me parece que este texto que tienen disponible en internet y que en todo caso podemos compartir el link sobre la constituyente de Rosa Luxemburgo, tiene mucho potencial siempre y cuando nos mantengamos alerta, dice Rosa, ¿no? Y no perdamos de vista la perspectiva de la lucha y de la organización popular como un pivote, diríamos un aguijón de perezosos y perezosas en paralelo a la discusión en torno al proceso constituyente. Muchas gracias, profe Hernán. Creo que pues, nos has ampliado bastante el panorama frente a las tareas y a lo que nos dice Rosa sobre la constituyente y más, digamos, en el contexto colombiano. Creo que es muy importante tener en cuenta estos espacios de formación. Les voy a contar acá algo. Había una pregunta sobre la formación de maestros que le apuesten a esta escuela viva. Creo que esto podría ser una muy buena idea para un próximo programa, ya que pues nos digamos como que eso es nuestros pilares fuertes. Y bueno, creo que la importancia de la formación en todos nuestros ámbitos militantes de vida educativos, creo que son muy importantes nutrirlos con estos espacios. Creo que en las facultades de educación de nuestras universidades, de nuestras almas mater, hemos podido evidenciar cómo los temas como la protesta social, el levantamiento popular, estos procesos constituyentes, allí también allí también se puede reflexionar sobre la educación, sobre la formación, no solo desde la escuela formal. Creo que es uno de los debates que nos hemos dado en nuestras facultades a la hora de presentar nuestros tesis de maestría y creo que
Sin embargo, es muy importante que todos estos procesos de educación popular, los preuniversitarios populares, la formación de los maestros que van a estos escenarios de pre-IFEX popular, las huertas, bueno, todos esos procesos que estamos sistematizando en nuestros trabajos de grados, es muy importante defenderlos, apropiarnos mucho desde la academia. Y bueno, creo que este escenario ha sido como muy nutritivo. Muchas gracias a la revista Marxismo de Educación. Muchas gracias al Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas y al Grupo de Estudios de Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias y por supuesto al profesor Hernán Ubiña. Espero volvernos a ver. Muchas gracias por este espacio y bueno, cerraríamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, a seguir dialogando y formándonos desde la lucha. Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa.